¡Corre! ¡Vamos tarde! Disculpe, capitán. Angie, apresúrate. El briefing empezó y no van a esperar. Sí. Disculpe, capitán. Sí, discúlpenos. Es que estamos tarde para la selección. No hay problema. Y no pierda más el tiempo, que la puntualidad también es parte del perfil. ¡Vamos, Angie! Él es Jimmy, piloto en jefe y socio de la operación. Si me contratan, ¿voy a volar junto a él? No, si no estamos a tiempo, así que apresúrate, Angie. Llegamos. ¿Estoy lista para cabina? Que tengas mucha suerte. Gracias, pronto vamos a volar juntas. La entrevista es para pilotar naves, no para azafata. Sí, lo sé. Por eso estoy aplicando. Yo soy piloto. Pilotar no es de improvisación, es un entorno exigente. Y es de hombres. Con práctica y respetando el procedimiento estoy segura que lo puedo lograr. A ver, seamos realistas. El puesto exige mando. Y los auxiliares de vuelo solo ayudan desde la parte de atrás, incluso desde la cocina. Creo que eso te conviene mejor. Un auxiliar de vuelo es la parte esencial del avión. Aún así, la cabina es otro nivel. La cabina es disciplina, lectura correcta de datos y toma de decisiones. No depende de quién se sienta, sino depende de quién esté preparado. A ver, el hecho que te hayas aprendido unas cuantas frases no significa que seas piloto. Además, esto es un trabajo de hombres. Pues eso lo va a decidir la compañía. Bueno, en todo caso era un consejo que te estaba dando para que no pierdas el tiempo. Porque de todas maneras, el puesto es mío. Aún así lo voy a intentar. Ayato. Buenos días, postulantes. Bienvenidos a AeroYoung. Las entrevistas para el puesto de piloto van a iniciar. El piloto en jefe salió un momento, así que yo haré la primera selección. Los iré llamando en orden. Señor Marco Antonio Cañar López. Soy yo. Adelante. Ruta L347, coordenadas 3846. Ay, esta no es mi carpeta. ¿Dónde está mi currículo? Se solicita la presencia del piloto en jefe. Se están esperando coordenadas para autorizar salida. No puede ser. Esta es la carpeta del piloto en jefe. Estas son las coordenadas que necesitan para la autorización de la salida del avión. Tengo que entregárselas. Siguiente, por favor. Señorita Angie Mariela Morales Armijos. Urgente. Se solicita coordenadas para autorizar salida. Ay, necesito el trabajo, pero esto es más importante. Ahí está. Las mujeres no soportan la presión. Sabía que este puesto era para mí. Permiso. Llamé a la postulante Angie Mariela Morales Armijos. Sí, la postulante anterior se retiró. Supongo que la presión la superó. Qué lástima. Pero no se preocupe. Yo soy el mejor candidato para el puesto de piloto. Tome asiento, por favor.
Permiso. Estoy listo para comenzar la evaluación. Estoy familiarizado con todas las operaciones de cabina. Veremos consistencia en procedimientos y lectura de datos. Claro que sí, no se preocupe. Soy experto en lectura de coordenadas. Así que adelante. Es más, revise mis horas de vuelo. Tengo mucha experiencia. Qué bueno que llega, capitán. Requerimos coordenadas para informar al piloto. Enseguida. Capitán, L34708 espera. Requerimos rutas y coordenadas para cargar en FMS. Esta no es la documentación operativa. No tengo plan de vuelo. Sin ese archivo, no autorizan la salida. Estamos fuera de ventana. Capitán, necesitamos las coordenadas. Claro que sí. Voy por ellas. Capitán, hubo un error. Tomamos la carpeta equivocada. Esto es la ruta L347. Uy. Correcto. Procedamos. Ruta confirmada. SID estándar. Nivel inicial 350. Transición en punto alfa. Continúe a Bravo 1. Alterno designado. Todo conforme. Datos enviados. Cabina recibirá en FMS en segundos. Confirme el recibido. Información recibida confirmada. Vuelo ejecutamos. Gracias. Acabo de evitar un desastre operativo. Escuché que necesitaban las coordenadas, así que investigué dónde era la cabina de operaciones y vine corriendo a traérselas. ¿Y su entrevista? La perdí, pero la operación no podía esperar. Aplicaré para la siguiente selección. Pero puedo intervenir. Lo que acaba de hacer debe considerarse. Agradezco la intención, pero el proceso es muy claro. Yo no me presenté a la entrevista. Esa fue la primera selección. Y por lo que leí su currículum, usted pasa a la siguiente fase, donde yo escojo quién pilotee a mi lado. Ay, gracias, de verdad, muchas gracias. Entonces, vamos a la oficina. ¿Tiene 12.000 horas de vuelo? ¿A sus 30 años? Así es. Como le había comentado, experiencia es lo que me sobra. He realizado rutas tanto nacionales como internacionales, con transición a cabina multimotor. Ya veo. Entonces, ¿a usted no le complicaría una lectura de vuelo? Por supuesto que no. Es muy fácil para mí leer coordenadas. Perfecto. Seguiremos con más evaluaciones antes de tomar una decisión. Aquí tienes tu carpeta. Claro que sí. Aunque confío que mi perfil es el adecuado. Lo importante es la ejecución, no solo un perfil. Permiso. Piero, qué bueno volver a verte después de años. Ali, qué gusto me da verte. Tú siempre tan guapa. ¿Sabes? Aún no supero que me hayas dejado. Pero bueno, cuéntame. ¿Trabajas aquí? Sí, soy la socia de esta empresa. ¿En serio eres la dueña? Así es, Diego. ¿Y tú? ¿Te estás postulando para el puesto de piloto? Pensé que no te habías graduado de la escuela de aviación. No, sí lo hice después de varios años. Es más, tengo mucha experiencia.
Hanley, ayúdame a conseguir el trabajo. A ver, déjame revisar tu carpeta, ¿sí? Como te dije, tengo mucha experiencia. Todo esto es verificable. Simulación, horas declaradas, cabina real. Por supuesto que sí. Confía en mí. Está bien, Diego. Voy a confiar en ti, pero no me defraudes. El puesto de piloto es tuyo, pero recuerda que vas a tener varias vidas en tus manos. No lo haré. Te prometo que voy a ser el mejor. Muchas gracias, Hanley. Señorita Hanley, dígame, ¿se le ofrece algo? Valeria, detenga el proceso. Ya tenemos un candidato definido. Aún hay carpetas por revisar. El protocolo exige comparación de perfiles. Soy la socia de esta aerolínea, junto al capitán Jimmy, así que asumo la decisión tomada. Pero, señorita, la operación requiere consistencia en cabina y no solo decisión administrativa. Además, sospecho que el aspirante no dice la verdad y creo que no tenga la experiencia y estudio como él dice. El perfil sí cumple. No necesitamos extender la evaluación. Pero nada, ya la decisión está tomada. Está bien, señorita. Haré lo que usted dice. Perfecto. Entonces coordine su incorporación de inmediato. Sí, señorita. Bueno, Diego, ahora solo hay que esperar al jefe de operaciones. Te asignarán frecuencias y lineamientos. Muchas gracias, Hanley. Estoy listo para empezar a volar. Está bien, nos vemos luego, ¿sí? Adiós. ¿Tú de nuevo? ¿Qué haces aquí? Vengo a la entrevista. Mira, si crees que porque eres amiga de un asistente de piloto, de una azafata, o de quién más, un cargador de maletas, olvídalo. No pudiste obtener el puesto. ¿Puedo saber a qué se refiere? Que soy el nuevo piloto contratado. ¿Cómo que contratado? A ver, si la señorita Valeria lo seleccionó, solamente es para la primera fase. ¿O acaso no le explicó eso? A mí me contrató la dueña de la aerolínea. ¿Qué? Eso no le corresponde a ella. ¿Y tú quién te crees que eres para venir a decidir de lo que es capaz o no la dueña? Tú eres un insignificante asistente de piloto, nada más. Capitán, la operación está en orden. Buen trabajo con el L347. Gracias. Fue una ruta cargada y confirmada gracias a ella. Bien. ¿Usted es el director de vuelo? Mucho gusto, Diego. Nuevo piloto asignado. ¿Nuevo piloto? Así es. Me acabaron de contratar. ¿Qué? ¿Su asistente no le informó de eso? Pero bueno, necesitaría que me asignen una ruta. Le aclaro algo muy importante. Él no es apoyo operativo. Él es piloto en jefe y socio de la compañía. ¿Qué? Pero yo pensé que era un simple... Me disculpo, capitán. Lo que pasa es que no solamente me ofendiste a mí, sino a la señorita. Así que voy a tener que reconsiderar su contratación. ¿Cómo no? Usted no puede hacer eso. A mí ya me contrataron, eso no es justo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedo saber por qué contrataste a un nuevo piloto sin mi autorización? Porque fue el mejor de los postulantes. Pues déjame decirte que yo tengo una gran aspirante aquí. Pero no vino a la entrevista. Si no, Valeria la habría seleccionado.
Si no llegó es porque ella me estaba ayudando. Eso no cambia en nada mi decisión. La puntualidad es fundamental en esta aerolínea. A ver, escúchame, Hanley. Ella va a pilotear a mi lado. Así que esa decisión la tengo que tomar yo, solamente yo. Pero yo también soy la dueña de esta empresa, así que puedo tomar cualquier decisión. ¿Al menos puedo revisar su carpeta? Sí, claro que sí. Permítame un momento. Aquí tiene. $12,000 horas de vuelo a sus 30 años. Así es. Tengo mucha experiencia. Eso no puede ser real. Un piloto a sus 30 años tiene que tener de 2,000 a 4,000 horas. Usted tiene 12,000 horas. Eso quiere decir que tiene que volar sin un solo descanso. ¿Y eso es ilegal? A ver, un momento. Yo vuelo desde muy joven. Usted no me puede despedir por ser excelente. No por ser excelente. Sospecho que usted mintió en su currículum. Y le voy a ser sincero. No creo que usted pueda pilotear. Ya la decisión está tomada. Pero puede cometer un grave error. Y se puede llevar muchas vidas. Y no estoy de acuerdo. Prefiero el perfil de Angie. Porque priorizó operación antes que beneficio personal. Ese no es criterio suficiente para cabina. Pero en vuelo es una decisión muy importante. Pero si usted quiere, lo ponemos en prueba en cabina los dos. Pues no vamos a reabrir el proceso. Ya la decisión está tomada. Pues espero que no te arrepientas de esta decisión, Hanley. Pues no lo haré. Hugo, por favor, encárgate de entregarle una frecuencia a Diego. Y esta señorita que se retire, porque no hay puesto para ella. Permiso. Acompáñeme, por favor. Claro que sí. Capitán, ¿me permite mi carpeta, por favor? Permiso. Y me agradezco por al menos intentarlo. Lo siento. De verdad, es una pena que no lo hayamos contratado. No se preocupe. Yo voy a seguir luchando por mi sueño de ser piloto. Me seguiré preparando y trabajaré en otra cosa. Pero no me arrepiento de haber tomado la decisión para ayudarlo. Aquí espera. ¿Qué pasó? Su decisión fue la correcta. Y no puedo dejar ir a una persona como usted. Sé perfectamente que el proceso está cerrado, pero la puedo integrar al equipo. ¿Cómo? Dijeron que ya no hay un puesto para piloto. La señorita lo dijo. ¿Es correcto? En cabina, no. Bueno, por ahora. Pero puede ser auxiliar de vuelo. Sé perfectamente que no es lo que usted estaba buscando. Pero al menos es una puerta. Bueno, no es lo que buscaba, pero necesito mucho trabajo. Así que voy a aceptar. Muy bien. Entonces, bienvenido a bordo. Muchas gracias, capitán. No lo voy a defraudar. Lo sé perfectamente. Así que vamos. Tengo que dar tu uniforme. Control, 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 aquí vuelo L2645 en aproximación. Datos inconsistentes, requerimos coordenadas actualizadas. Confirmación inmediata. Recibido el 2645. Manténgase en la altitud actual. Reduzca la velocidad. Entre en patrón de espera. Estamos verificando coordenadas. Negativo, control combustible en margen mínimo para espera prolongada. No hay precisión. Falta transición definida. Control, tememos interferencia en navegación.
Necesitamos vector claro o coordenadas completas. L2645. Mantenga la ruta clara. Evite descenso hasta confirmación. Estamos trabajando en solución. Copiado, pero necesitamos instrucción inmediata. Jimmy, hay incoherencias en la ruta. Necesitamos las coordenadas urgentes para el acercamiento del vuelo L2645. En ese vuelo está mi padre. ¿Qué esperamos? Vamos rápido, vamos. Las coordenadas están incompletas. Necesito un mapa. Necesito un mapa, pero ya. Falta transición final. Los datos están incompletos. Necesitamos a alguien que reconstruya la ruta, pero ya. Necesito que llamen a viejo. Necesito toda la ayuda posible. Piloto Diego Benavides, presentarse en la sala de operaciones urgente. Por favor, tienen que ayudar a mi papá. Tienen que ayudarlo. Sí. Tenemos coordenadas incompletas en un vuelo en curso. Tú que tienes toda la experiencia, por favor, ayúdame. Ayúdame a completar la longitud y los segundos. Sí, claro. Control, por favor, aquí vuelo L2645, necesito coordenadas de urgencia. Estamos presentando turbulencia, no sé qué ruta tomar. Diego, saca las coordenadas, pero ya, sácalas. Control, por favor, responda, Control, pierdo altura, por favor, necesito coordenadas. Podría ser en norte 36. No, Diego, no. ¿Podría ser? Aquí se confirma o se calla. Control, por favor, responda, urgente, por favor, urgente. ¿Puedes o no? ¿Puedes o no? No, la verdad es que no sé. Nunca había estado en una cabina real. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo que pasa es que no terminé el curso de aviación. Yo no entiendo esas coordenadas, no sé qué significa. Lo que hiciste es un delito. Muchas vidas están en peligro por tu culpa. La aerolínea te va a demandar por este fraude. Diego, mi papá estaba en ese vuelo. Yo confié en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? ¿Y ahora qué voy a hacer? Capitán, ¿pasa algo? Falta la aproximación de un vuelo. No tenemos las coordenadas de transición. Y así no podemos alinear. Y lo peor de todo es que están en el aire. ¿Puedo? Claro que sí, ahora necesito ayuda más que nunca. Por favor. ¿Cuáles son las coordenadas que tiene? Punto baja 3. Latitud
oeste 1 grados 12 minutos norte. Longitud 79 grados oeste. Revisemos la lógica de secuencia. Si completa. Nivel estable. Aquí debería estar el punto de descenso. A ver, si la última waypoint es Bravo 1, la transición probable es Alfa 3. Latitud 01 norte, 79 oeste. Vector de entrada alineado a pista. Tiene sentido. Es la única transición consistente en la ruta. Corrige el ángulo de aproximación y elimina la ambigüedad. Lo tenemos, Angie. Vamos. Vamos. Reviso, permiso. Angie, lo tenemos. Con permiso. Por favor, dale las coordenadas. Control, confirma recepción. Transmito coordenadas de transición. Confirmamos recepción. Adelante. Alfa 3, latitud 01 norte. Longitud 79 oeste. Vector de entrada alineado a pista. Mantengan altitud hasta tener contacto visual. Recibido. Ajustando. Pista a la vista. Iniciando descenso. Procederemos a aterrizaje. En ese vuelo estaba mi padre. Confié en alguien sin asegurarme antes. Y esa decisión casi me cobra con lo más importante que hay en mi vida. Pero no pasó a mayores, así que tranquila, señorita. Gracias a usted no pasó nada. Cometí un error y hoy casi lo pago con varias vidas. Espero que quiera formar parte de nuestra empresa como piloto. Sería un honor que alguien como usted, con valores y calidad humana, trabaje con nosotros. Claro que sí. Para mí sería un honor trabajar aquí. Lo lamento. Lo entiendo. Pero no por ayudar a alguien te vuelvas a saltar procesos muy indispensables. Jamás volverá a pasar. Ahora voy al aeropuerto. Quiero ver a mi padre y agradecer que aún puedo hacerlo. Asegúrese de que jamás vuelva a engañar en otra empresa. Sin duda. Este mismo momento me lo llevo a la delegación. Permiso. Acompañe. No, por favor. Entonces, ¿está lista para asumir cabina? Sí, capitán. Por favor. Cerramos esta historia, pero el camino sigue. Así que suscríbete y vuelve cuando lo necesites.